Comenzaron los arrestos de inmigrantes. De 1,000 tarjetas de residencia y ciudadanía revisadas en Minneapolis, 275 resultaron ser fraudulentas, 275 de 1,000. La cantidad de fraude en el sistema de inmigración simplemente es impactante. El director de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Takoy Joseph Edlu, ordenó la primera revisión piloto para detectar fraudes al obtener diferentes estatus migratorios en Estados Unidos. En la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en gran parte porque en la ciudad y el estado se han reunido decenas de miles de personas originarias de Somalia. Y la atención a este grupo nacional geográfico la atrajo la miembro de la Cámara Baja del Congreso de esta ciudad, Ilhan Omar. Llegada a Estados Unidos desde Somalia, Ilhan, según los documentos encontrados, contrajo matrimonio ella misma con su propio hermano para asegurarle la obtención de estatus legal en Estados Unidos. Ella también presentó documentos al fisco como mujer casada con el fin de reducir impuestos, sin estar realmente casada solo por el deseo de pagar menos. Está claro, engañar, especialmente cuando eres, digamos, miembro del Congreso, no está bien. En general no hay que engañar. Naduk hay que hacerlo de otra manera, hay que idear cómo pagar menos, pero de forma legal. A Ilhan lo acusan de organizar una inmigración masiva fraudulenta desde Somalia, y eso vinieron a revisar las autoridades. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se une al FBI y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para llevar a cabo la operación. Doble escudo, una lucha intensa contra el fraude migratorio en las ciudades gemelas de Minnesota. En 9 días, las agencias revisaron más de 1,000 casos, detectaron 275 sospechosos de fraude, remitieron 42 a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y realizaron 4 arrestos. Entonces se tomaron cronológicamente 1,000 casos de inmigración y en la primera revisión se detectaron 275 fraudes, engaños y falsificaciones, como mencioné. 42 casos ya fueron enviados a la Fiscalía y en el primer día se realizaron 4 arrestos, pero la cifra, por supuesto, 275 de 1,000, es realmente impresionante, José. Que hubo matrimonios ficticios, certificados de defunción falsos. 275 casos presentaron señales de alerta, solo en una ciudad analizada en Estados Unidos. Sí, eso es solo una zona y empezamos con 1,000 objetivos sin saber qué íbamos a encontrar. Descubrimos fraudes en todo tipo de beneficios migratorios que ofrecemos. Me alegra ver a dónde nos lleva esto. Y esto es solo, como dijiste, ¿no? El primer paso. Este es el primer paso. Iremos a estas ciudades gemelas, reuniremos información, revisaremos casos y trabajaremos en desnaturalización, negación de beneficios y deportación de personas. Y al final, trabajo con el fiscal de los Estados Unidos, lograremos procesamientos aquí. El director de la agencia afirmó estar sorprendido por tantos engaños. Hay falsificaciones en todas las categorías. Nosotros, dijo Edlow, ya vemos muchos casos en los que será necesario hacer la desnaturalización. Ya expliqué esta privación de la ciudadanía y la expulsión del país. La persona obtuvo la ciudadanía, engañó, y sobre la base de estos fraudes o falsificaciones obtuvo la ciudadanía y por eso se la quitan. La revocación de visas, la pérdida de la Green Card y también es importante mencionar los arrestos y castigos para los abogados y empleados de las autoridades migratorias que participaron directamente en esto. Joseph, ¿tienes una idea de cuántos casos de fraude migratorio ocurren en todo el país? Si extrapolamos lo que descubriste, digamos, solo en las ciudades gemelas, ¿cuántas personas potencialmente podrían ser deportadas? Bueno, escucha, comenzamos en Minnesota porque sabíamos que ahí había un foco de fraude migratorio. Por eso queríamos ir allá para averiguar todo lo que pudiéramos antes de ir a otras ciudades. Todo lo que diré es que, basándome en lo que descubrimos, los niveles de fraude superan por mucho todo lo que yo esperaba. Creo que es casi imposible medir cuántos fraudes migratorios existen en este país en general, pero lo vamos a averiguar. No me voy a detener aquí, vamos a ir a otras ciudades.
Vamos a trabajar con otros fiscales federales de Estados Unidos. Agradezco contar con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como socio, además del FBI, Administración de Control de Drogas, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio Federal de Protección. Seguiremos adelante y detendremos esto. Declaro guerra al fraude migratorio y no pararé hasta restaurar la integridad del sistema. Después de 3 décadas de permisividad, la administración decidió limpiar el país de estafadores, de quienes reciben sin derecho alguno. Mucha gente llegó aquí y luego recibió ayuda del gobierno. Y también de aquellos que al llegar aquí, bueno, digamos, ondean banderas de Hamas, gritan hurra y queman nuestras banderas estadounidenses. ¿Ustedes ¿Tienen planes? tienen planes de considerar los programas de visas H1B? ¿Tienen planes de considerar estos programas de visas estudiantiles en general? Excelente pregunta. Detectamos fraude en ambos programas en Minnesota. Como mencioné, buscaba fraude matrimonial y lo encontramos. En el programa de capacitación práctica opcional, parte del proceso para la visa de estudiante se realiza al concluir los estudios. También encontramos un par de casos en los que personas estaban aquí con visas H1B afirmando que eran trabajadores altamente calificados, pero en realidad trabajaban como cuidadores. No estoy diciendo que no sea un trabajo importante, sin duda lo es, pero no justifica una visa H1B. Aquí hay fraude generalizado, no solo de extranjeros, también de abogados y quienes preparan la solicitud y documentación. Todos deben ser responsables. Todos los que asesoraron en engaños, prepararon y falsificaron documentos, asistieron en fraudes, serán responsables. Por ejemplo, de una solicitud para traer al cónyuge de un no ciudadano. ¿Qué se requiere ahora? ¿Y qué es una señal de alerta para la decisión sobre el permiso de emigración? El primer escenario en el que Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos requerirá una entrevista es si en su formulario Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 130 o E45 o en los documentos adjuntos falta alguna prueba o hay alguna discrepancia en las respuestas. Si los funcionarios de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos creen que el matrimonio no es genuino o si tienen dudas, sospechas o preguntas sobre lo que hay en su expediente y por qué algo no coincide, deben entrevistarlos a usted y a su cónyuge para determinar si el matrimonio es genuino y si el beneficiario merece la residencia permanente en Estados Unidos. De manera similar, si el oficial encuentra información contradictoria en los formularios o información negativa en las biografías, ya sea del beneficiario o del solicitante, como antecedentes penales, del patrocinador o del inmigrante patrocinado, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está obligada a realizar una entrevista y preguntar sobre todos estos casos. Cuéntenos sobre esos arrestos, cuéntenos sobre esas inconsistencias. ¿Por qué deberíamos creerle? ¿Por qué deberíamos otorgarle un beneficio migratorio? ¿Por qué deberíamos usar nuestra discreción para darle a usted un ciudadano extranjero, un estatus migratorio y una green card aquí en los Estados Unidos? Matrimonios donde uno tenía 16 o 17 años, o si el estadounidense era mucho menor y el beneficiario le llevaba más de 10 años. Esos casos serán revisados minuciosamente y tendrán que pasar por un proceso exhaustivo. Muchos de ellos que yo Recomiendo a quienes están en el proceso o ingresaron a Estados Unidos por esta categoría que lean las 10 nuevas reglas. Eso es todo. Ahora, un poco más en detalle sobre Minneapolis. La guerra de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la guerra contra el fraude migratorio. Bien, ahora, quizá hayan escuchado que Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos inició recientemente una gran investigación en Minneapolis, y la tienen. También publicaron un comunicado de prensa sobre esto, y es el primero de su tipo, y es una operación dirigida a un supuesto fraude migratorio en Minneapolis, revisando más de 1,000 casos de inmigración. Ahora, si puedes pensar en esto por un momento, este es un beneficio de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, una organización verificada en DEPAR dentro del Departamento de Seguridad Nacional que ha reunido bastantes recursos y dijeron, vamos a entrar a esta ciudad y revisar todos estos archivos,
ver todos estos casos que se presentaron desde Minneapolis y ver qué podemos encontrar. La llamaron Operación Twin Shield, Twin Shield, y en ella participaron Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, así como FETIR, y estaban haciendo su trabajo. Entre el 19 de septiembre y el 28 de septiembre, los empleados del Servicio de Inmigración detectaron sospechas de fraude en 275 casos en el área de Minneapolis. Según este comunicado de prensa, también se menciona que se enfocaron en más de 1,000 casos en los que había indicios de fraude o irregularidades. Realizaron más de 900 visitas a los lugares. Sí, todavía siguen haciendo visitas a los lugares. Esto puede ser la casa de una persona o su lugar de trabajo. Si eres estudiante con visa F-1, uno incluso puede ser tu dormitorio. Si tienes una visa H-1B, puede ser tu lugar de trabajo. Han pasado años y ya decidiste que no tienes que fingir que no vives con tu esposa o esposo ficticio. A las 6 de la mañana tocan la puerta. Es una inspección. Debes abrir. ¿Dónde están sus cosas y su maquillaje? ¿Dónde está ella? ¿Quién es esa persona? ¿Es hombre o mujer quien está en tu cama? Cerremos que autolegalista. No sé a dónde irán después, solo sepan que van a hacer una revisión ciudad por ciudad para encontrar fraudes. No van a ir uno por uno. Después de perfeccionar la técnica para detectar engaños, las autoridades de inmigración comenzarán a hacer revisiones masivas al mismo tiempo en muchas ciudades grandes, buscando fraudes, inconsistencias, hechos ocultos y cosas por el estilo. Pero el engaño, como sabemos, no solo ocurre entre los nuevos inmigrantes. Como recordarán, probablemente hace un año, Donald Trump fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, acusándolo de fraude relacionado con bienes raíces. Intentaron obligar a Donald Trump a pagar alrededor de $600 millones por, según dijeron, publicidad engañosa en un folleto. Bueno, en realidad no hubo ningún delito. Pero la propia Leticia resultó estar cometiendo exactamente el mismo fraude del que intentaba acusar. ¿A quién? A Trump. Y tronó el trueno. La atraparon, igual que a su amiga de entonces Minneapolis, Ilhan Omar. Leticia falsificaba documentos, mentía, firmaba mentiras a sabiendas y al mismo tiempo gritaba a los cuatro vientos que eso no era verdad. Y todo lo inventó Trump, que quería vengarse de ella y pedía a la gente buena que le diera dinero para su defensa. Por cierto, el senador Adam Schiff de California, que mentía sobre Trump, fue atrapado en lo mismo que Leticia. Leticia James ahora está en serios problemas. El Partido Demócrata no quiere que ella siga siendo la fiscal general. Mientras tanto, tienes a Adam Schiff, que según mis fuentes es el siguiente en la fila para ser acusado. La situación realmente se está poniendo tensa, chicos. Esto es algo serio, algo muy serio. Tengo nuevos documentos, incluyendo un acuerdo adicional para la segunda casa de Leticia que acaba de aparecer. Ella tiene problemas porque dice una cosa, pero presenta documentos distintos para obtener mejor tasa hipotecaria. Estamos siguiendo completamente esta historia, ya que Leticia se está preparando para dejar el cargo de fiscal general de Nueva York. Mientras tanto, una cosa tras otra. ¿Tienes problemas con el FBI? Ella debería renunciar, su carrera está en peligro. ¿Saben? Recuerdo a Leticia, se veía muy feliz en ese desfile del Día del Trabajo hace apenas un mes. Hace poco más de un mes, ahí en las calles de Nueva York, justo al lado de los baños portátiles, bailando. Dijeron, aquí está su fiscal general, una tal Leticia James. Y bueno, parece que a nadie le interesó mucho, ¿verdad? Supimos que ella lo rentaba. Bueno, no era una casa de vacaciones, era lo que ustedes llaman una propiedad de ingresos.
Después supimos que ella mintió en la solicitud de crédito para el townhouse en Nueva York, ¿verdad? ¿Dónde estaba realmente? Podrías conseguir mejor trato diciendo que tienes 4 departamentos en vez de 5, eso hizo. Y esto aún no termina, ¿verdad? Piensa en papá, esto es al estilo de Ilhan Omar. Ella afirma que es la esposa en la solicitud de hipoteca desde finales de los 80 y yo así de wow. Sin duda es un patrón si alguna vez vi uno igual. La petición está en grandes problemas. En Luisiana arrestaron a 3 jefes de policía, actuales o anteriores, más 2 intermediarios abogados por participar en un esquema a gran escala. Como estaba escrito, con visas para una categoría especial de víctimas de delitos, por $5,000 por cada víctima, naturalmente. La policía elaboraba protocolos especiales que permitían a los extranjeros solicitar visas y obtener distintos tipos de visas, así como el permiso para quedarse en Estados Unidos. La cantidad de documentos falsos que encontraron ya se cuenta por cientos. Se estima que los 5 participantes dividieron $5 millones, $1 millón por persona. Se enfrentan a la confiscación de bienes y hasta 10 años de prisión. Es muy posible que por buena conducta sean liberados en 5 años. En la comunidad migrante de habla rusa, Yuri Mosha ya recibió su sentencia por fabricar historias y recopilar pruebas y documentos de persecuciones inexistentes, con base en las cuales aquí se otorgaban permisos de visa, de green card y cosas por el estilo. Y entre aquellos que supuestamente eran perseguidos, resultaron estar varios oficiales de la KGB. Entre los emigrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se han descubierto muchos casos de falsificación de premios, decisiones judiciales que supuestamente ocurrieron allá, así como de inventos, descubrimientos y diplomas internacionales. Entonces, según los rumores, un electricista de uno de los teatros ucranianos resultó ser, según los documentos, un director perseguido por las autoridades, supuestamente por las obras que él había montado y que fueron retiradas del escenario. Él, el electricista, huyó de las persecuciones. En Estados Unidos se han implementado revisiones con inteligencia artificial y revisan las redes sexuales, revisan las redes sociales, incluyendo la información borrada para que quede claro, para compararla con las declaraciones firmadas. Es terrible, interesante, ¿verdad? Bueno, ¿y a quién le parece interesante y a quién le da miedo? Uno de los esquemas más comunes entre los exmiembros de la KGB, tanto de Europa del Este, es el empleo ficticio. Los abogados estafadores ofrecen entonces proporcionar empresas que supuestamente patrocinan, o sea, una visa o una green card. En realidad, la empresa solo existe en papel o está formada por un solo dueño. Decenas de miles de dólares que se le pagan al abogado y a esta supuesta empresa por sus papeles pueden, digamos, resultar en la pérdida del estatus y la deportación del inmigrante de Estados Unidos. Una y otra vez, damas y caballeros, está ocurriendo una gran limpieza. Si tienen esqueletos en el armario, vayan con un abogado. Y háganlo cuanto antes. Eso es todo. Entiendo que es un tema importante y doloroso, sí, para muchos. Bueno, digamos que todos sabemos que se usaron todo tipo de trucos, artimañas y demás para quedarse, obtener documentos y así sucesivamente. Y cosas por el estilo. Y por eso les voy a contar todas las noticias y el desarrollo de los acontecimientos en este frente. Eso es todo. Adiós.